Hola, bienvenidos a este episodio de CRI Historia Podcast. Hoy vamos a hablar de uno de los misioneros protestantes que llegaron a Colombia en 1933. Yo pertenezco a una denominación que se llama la Cruzada Cristiana. Hoy en día tienen más de 400 iglesias en Colombia y otras tantas en países como Venezuela, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, España y Guinea Ecuatorial. Patricio Simes fue un misionero australiano. Incluso hay un libro recomendado que se llama Vida y obra de un pionero del autor Valentín González. Es un misionero australiano que vive su vida cristiana y dedica su vida totalmente a hablar del cristianismo y de expandir el mensaje de Jesús en diferentes lugares. Él va a nacer en Australia en 1902 y va a ser de una familia cristiana devota. Desde muy joven empieza a participar en la iglesia presbiteriana de su entorno, de su ciudad, pero empieza a sentir un deseo por hablar de Jesús, así que decide estudiar en el Instituto Bíblico de Croydon allí en Australia, y este misionero desde temprana edad fue muy apasionado creyente del cristianismo protestante. Va a iniciar su llamado dirigiendo una iglesia en una isla cercana a Australia, que es la isla de Tasmania, pero él no sé porque sentía una atracción muy interesante por ir a América Latina a llevar el mensaje del cristianismo, y él estaba buscando alguna misión que lo pudiera llevar a América Latina a hablar del cristianismo. Es recibido. Luego de esto, Patricio Simes va a lograr llegar a la zona de Mato Grosso en Brasil y va a estar allí durante 5 años de su vida. En Brasil, Patricio Simes va a sumergirse en la cultura brasileña, va a estar allí con las comunidades indígenas. Se dedicó antes de llegar a Brasil al aprendizaje de la lengua portuguesa y trabaja como misionero en la selva del Mato Grosso, predicando entre tribus indígenas y pueblo. Va a ser un trabajo totalmente desafiante, porque aparte de todo, los misioneros europeos al llegar a los sitios y a las selvas tropicales van a empezar a adquirir enfermedades tropicales, como el paludismo. Finalizando los 5 años, va a empezar a tener complicaciones de salud, así que decide volver a Australia. En ese momento, donde todo era viajes en barco, donde todo era a través de escritura por cartas, Patricio Simes se entera de que va a haber una división de la Cruzada Mundial. Él decide unirse a otra misión que se llama la Unevangelization Field Mission, UFM, y esta decisión fue difícil para Patricio Simes, ya que había nacido y había iniciado siendo misionero en la Cruzada Mundial de Evangelización. Va a pertenecer a la UFM durante un tiempo. Con esta misión va a estar en Australia una vez más, y aparte de eso va a viajar a Nueva Zelanda, pero en este transcurso del viaje va a llegar a sus manos un libro de Kenneth Group. Y este libro se llama The West Coast Republic. Kenneth Group había viajado a diferentes países de Latinoamérica y allí describe qué países de Latinoamérica tienen más necesidad de Dios. Así que a Patricio Simes, al ver este libro, le llama la atención un país llamado Colombia, y empieza a sentir un deseo por ir a Colombia a llevar este mensaje. Estando en Australia, Nueva Zelanda con la UFM, regresa a Inglaterra a proponerle a la UFM Unified Missions que patrocinaran su ida a Colombia. En la UFM le dicen que no, se siente un poco frustrado, quiere buscar hacer lo correcto, así que lo que hace Patricio Simes es orar y empezar a pensar qué podía hacer. De nuevo se acerca a la WEC, a la Worldwide Evangelization Crusade, Cruzada Mundial de Evangelización, y propone ir como pionero de esa misión a Colombia. Entonces allí empiezan a haber unos testimonios de fe, porque no estaba el dinero para poder enviarlo a Colombia. De parte de la organización no estaba el dinero, pero empieza a tener unas experiencias que permiten que él pueda llegar a Colombia. De repente apareció el dinero con un milagro, de repente aparecieron donaciones, y va a llegar a Colombia el 16 de julio de 1933. Para este momento, el director de esta misión, Norman Group, lo apoya totalmente con la llegada a Colombia. Así que Patricio Simes va a ser uno de los primeros misioneros en llegar sobre los años 30 en Colombia.
antes de llegar a Colombia, él estaba en correspondencia con otros misioneros. Una vez llega el 16 de julio de 1933, por el puerto de Buenaventura, lo empiezan a recibir diferentes misioneros ya establecidos. Esto también es una muestra de la cooperación que había y que hubo entre misioneros en esa época. Y él empieza a llegar y empieza a acercarse por toda esta parte del Pacífico, del Valle del Cauca, al punto que va a llegar a Bogotá en este año de 1933 y empieza a ejercer un trabajo misionero. Los primeros años va a empezar a consolidarse y va a ser recibido por el misionero y el pastor de la iglesia presbiteriana de Bogotá. Patricio Simes va a llegar a Bogotá y va a empezar a buscar cómo permear y cómo evangelizar y cómo hacer el trabajo misional en los pueblos alrededor de la sabana de Bogotá. De 1933 a 1938 ya habían llegado más misioneros de parte de la UEC, pero gracias a que él fue el pionero y había empezado un trabajo. Con el tiempo, Patricio Simes logró ubicar una casa en el barrio de Eduardo Santos en Bogotá, una casa esquinera, lo que hoy en día es la calle Primera, enfrente del Hospital San Juan de Dios. Y allí en esta casa, en este terreno, lo va a empezar a pagar de a pocos, va a empezar a recibir más misioneros y empieza a crecer este movimiento de llevar el cristianismo protestante. Me atrevería a decir que, según las fuentes y según lo investigado, esta sería la segunda iglesia cristiana protestante fundada en Bogotá, la de la Cruzada Mundial de Evangelización. Allí iba a empezar a hacer el centro de acopio de esta casa para que muchos misioneros empezaran a llegar. Patricio Simes, luego de su largo recorrido, se va a dedicar a estar en Colombia. Va a estar hasta finalizar sus días en 1986. Él se va a casar con otra misionera que es Elena Jones, una misionera proveniente de Gales, y van a llegar muchos misioneros como Brian Easton, Guillermo Easton, Nesta Evans, bastantes misioneros que se me escapan los nombres. Y gracias al trabajo de Patricio Simes existen hoy iglesias como a la que pertenezco, que es la Cruzada Cristiana, con más de 450 iglesias en Colombia. O gracias al trabajo de Patricio Simes también tenemos mega iglesias como el lugar de su presencia, ya que este misionero va a ser el abuelo del pastor Andrés Corson o el abuelo del presidente de la Cruzada Cristiana, Arturo Cortés. Quiero destacar dentro de esta historia la vida de Patricio Simes junto con su familia. En 1934 va a llegar la misionera de la UEC, Elena Jones, que posteriormente va a ser la esposa de Patricio Simes, y junto a ella van a tener 2 hijas. Antes de sus hijas tuvieron la pérdida de 2 gemelos y luego van a tener sus 2 hijas. Una de ellas es Ruth Simes y la otra va a ser Joy Simes, y ellas van a estar actualmente activas, una en el Instituto Bíblico Berea y la otra en el Instituto Bíblico Patricio Simes. Pero lo que más me llama la atención es este legado familiar donde han seguido trabajando por expandir, por abrir la obra cristiana en Colombia. Ruth Simes se va a casar con Antonio Cortés y Joy Simes se va a casar con Guillermo Corson, y a partir de esto las familias van a seguir y van a continuar con este legado de la iglesia en Colombia. Con la llegada de Patricio Simes no solamente va a ser la apertura de las iglesias protestantes en Colombia, hoy en día Iglesia Cruzada Cristiana, Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana, sino que además de eso va a dejar un legado en la parte de la impresión. Funda una imprenta que va a ser la editorial Buena Semilla. Además de eso, la manera en la que los misioneros protestantes se comunicaban en esta época era a partir de revistas, y va a ser muy interesante una revista que comienza a salir entre los años 30, 40 y 50, que es la revista De Cima a Cima, que incluso se encuentran ejemplares en la Biblioteca Nacional. Patricio Simes va a traer esta imprenta, que posteriormente se va a convertir en el Centro de Literatura Cristiana en Colombia, que actualmente está en Bogotá. Además de eso, Patricio Simes funda una clínica, que es la Clínica Emanuel. Sobre los años 60 va a ser bien consolidada esta clínica con el nombre, y posteriormente pues va a cambiar el nombre. Además de eso, va a ser la apertura a muchos tipos de movimientos en la radio en los años 70, 80, a movimientos cristianos. Por una época Patricio Simes fue encargado
de hablar con el ministro Alberto Lleras Camargo para los visados de los otros misioneros protestantes en Colombia. Entonces es muy interesante ver la importancia y la relevancia de este misionero, así como la de muchos otros que han trabajado por este país y por el cristianismo. Patricio Simes va a dejar un legado muy grande que hoy en día va a ser demasiado visible en la sociedad colombiana y sobre todo en Bogotá. El hecho de que la Cruzada Cristiana tenga 450 iglesias, de que el lugar de su presencia tenga una gran cantidad de membresía, es un legado de este misionero. No sé qué motivó en su corazón tanto amor y tanta pasión por un territorio como Colombia. En ese momento Colombia en los años 30 era catalogado el país menos evangelizado a nivel de cristianismo protestante porque era un país católico, y decide venir a traer este mensaje. Este es uno de los misioneros que llegó a Colombia en los años 30. ¿Qué misionero fue el pionero? ¿Qué misionero fue el fundador de tu denominación? Es importante que te preguntes la historia de tu propia iglesia. ¿De dónde viene tu iglesia? ¿Cuál es la trascendencia que tiene tu iglesia? En este caso quería compartir la historia del misionero Patricio Simes. Una vida de ejemplo, una vida de dedicación, sobre todo para alcanzar a otros a través de lo que dice Dios. Soy Samuel, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de CRI Historia Podcast. Hoy tengo algo que contarles, y es que siempre he pertenecido al cristianismo evangélico y he querido indagar en esto. Todo comenzó en 1976 con la llegada de mis abuelos a una denominación, la Cruzada Cristiana. Desde entonces hemos heredado el cristianismo evangélico en la familia. Estudié historia y para mi trabajo de grado quise investigar y buscar el origen de la Cruzada Cristiana. La investigación se extendió y estoy a punto de publicar un libro, La historia de la Iglesia Cruzada Cristiana. El libro se llama Perifoneo. Quiero que lo conozcas para que veas cómo el mensaje de Jesús llegó hasta nuestros días y también para que veas la historia de la comunidad a la que pertenecemos, la Cruzada Cristiana. Perifoneo, el libro que muestra nuestra identidad y visión. 50 años de historia de la Cruzada Cristiana. Escrito por Samuel Barón Luque. Perifoneo, nuestra historia continúa. Gran lanzamiento, 22 de junio.